Gracias, gracias. Adelante, Aníbal, y bienvenido, Jesús, y bienvenidos los que van llegando, si quieren aportar sobre este tema. Ahorita se está informando también de que en unos minutos más, a las 9 de la mañana, hora de Moscú, no tarda ya, ahorita ya, Putin va a salir a los medios a dar un mensaje televisivo a la nación. Adelante, Aníbal. Gracias. Dos cosas que me quedan en claro. Si obligan a Putin a renunciar a su comandante en jefe y a su secretario de defensa, será señal de debilidad. Quedará debilitado su liderazgo, quedará debilitada su figura, quedará debilitado eh, esa fortaleza del hombre duro de Rusia. Creo que la petición, exigencia de Grupo Wagner, al decir mi enojo es contra el secretario de Defensa, que no me ha apoyado, que no me ha dado los elementos necesarios para yo sostener una guerra en la cual mi gente está muriendo, obligará a Putin en un momento dado a mostrar debilidad. ¿Cuál es esta debilidad? Ceder a la petición de Grupo Wagner. Y eso debilita cualquier liderazgo. Cuando tú cedes una vez, cedes siempre. Y Grupo Wagner tomará una relevancia que no le conviene a Putin, no le conviene a Rusia y que no le conviene a un liderazgo que estaba tratando de solidificarse. Por otro lado, la especulación acerca de que creo que, no recuerdo exactamente ahorita quién fue el que comentó, que Irán le estaba proporcionando drones. Ok, muy bien, perfecto, le está proporcionando drones. Sin embargo, la OTAN está proporcionando aviones, está proporcionando misiles, está proporcionando armas, está proporcionando balas, está proporcionando todo tipo de refuerzo armamentístico. China también se especula, es que dicen que le envió armas, es que dicen que le envió misiles, es que dicen, sin embargo, no ha habido noticias de que se hayan, sobre todo en Ucrania, donde están tan prestos para dar a conocer cualquier injerencia de otro país que no sea Rusia, que no se haya dado a conocer alguna caída de armamento extranjero de forma masiva. Norcorea es el clásico perro con piel de oso que trata de espantar. Yo en lo personal no creo en esa pretendida fortaleza armamentística de un país eh, donde sus ciudadanos están muriendo de hambre y que dicen que se gastan casi el 90% de su presupuesto en armamento. No lo creo. Si fuera así, si fuera tan potente, ya hubiera recuperado Corea del Sur, ya hubiera intentado alguna guerra, y el que es fuerte lo demuestra, y si no lo demuestra, cuando menos lo presume bien. Yo no creo, en serio, la verdad, yo no creo que Rusia tenga aliados decididos a arriesgar su integridad, su territorio, su gente, en una guerra abierta. Y digo abierta porque en un momento dado cualquier país que viera que de la OTAN que viera que están interfiriendo, entonces ampliaría su campo de acción. Yo veo una Rusia débil y veo a un Putin a punto de doblegarse. Es mi opinión y es mi percepción. Quizá gente que conozca un poquito más del campo de acción en Rusia y Ucrania, pudiera contradecirme y decirme lo contrario y mostrármelo. Sin embargo, desde que inició la guerra, eh, yo decía que Rusia era un oso con pies de barro y que se iba a topar con su Afganistán en Europa, como lo tuvo la Unión Soviética en los años 80. Y estamos viéndolo y estamos viendo que es el Watergate de Rusia
en Ucrania. Gracias. Lo que sí, lo que está pasando, lo que se le está generando a Rusia para evitar ir a una guerra, a un problema mayor a nivel mundial, no quiero decir a una guerra mundial, para no verse exagerado, lo que se le está generando a Putin con la ayuda de factores externos, podemos decir, es una guerra de baja intensidad interna, complicarle el escenario al interior, lo que él va a tener, sus Fuerzas Armadas y él, que decidir, o componen su situación interna, o siguen en la lucha contra Ucrania. Entonces, no va a poder él, con ese desgaste, el ocuparse en una guerra interna, atender el problema en Ucrania. Evidentemente, se va a ver forzado a mantenerse en el poder él, desistiendo y dejando ya la guerra en Ucrania, decir, bueno, aquí me están, mientras yo estoy queriendo recuperar Ucrania, o estoy en una guerra con Ucrania, la invasión con Ucrania, por acá tengo un problema interno que en un día estos voy a amanecer sin ser presidente. Entonces, este tipo de guerra de baja intensidad lo disminuye para poder continuar en su guerra con Ucrania, contra la OTAN, contra Occidente. Le merma una fuerza increíble. Y como se le gesta el problema interno, China ni sus grandes aliados que dicen tener, que es veremos el tema de un espacio de mitos y realidades del potencial de Rusia y sus aliados, si son ciertos, porque ni China se va a meter en un problema interno, pues el problema es interno. Tu grupo paramilitar se te rebeló, ¿cómo quieres que yo empiece a atacar a quién, no? ¿O qué quieres que yo haga, no? Entonces, ante esa situación, no le va a quedar más que o me enfrento a Ucrania o me sostengo en el poder o termino cediendo el poder o qué va a pasar. Entonces se le complica su continuidad en la guerra, ¿no? Entonces, sí es algo que evidentemente este movimiento del Grupo Wagner, una rebelión del Grupo Wagner, que hasta ahorita dicen que ya ha sido controlada, que yo creo que va a costar la caída del secretario de Defensa o del jefe de Estado Mayor, que para los que le hemos dado seguimiento a este conflicto, en 7 meses cambió 3 veces al secretario de Defensa Putin. En 7 meses. Lo que habla, aunque los que lo admiren y lo digan, no, que va muy bien, no. Alguien que va bien, como en 7 meses cambia 3 veces a tu secretario de Defensa, eso te habla de que no te están saliendo bien las cosas, de que tú pensabas en un marco de tanto tiempo acabar con un conflicto y ya se te pasaron los números y tuviste que llamar a las reservas. Y que es un país con 143 millones de habitantes contra un país que tiene 43 millones de habitantes y no lo han podido controlar. Con todo y que digan que la OTAN está metida, que sí es cierto, pues, y bueno, es una situación que se le complica. Adelante, venezolano. Venezolano. Bueno, venezolano. Adelante, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Sí, hola, contacto, buenas noches. Bueno, Aquí Bueno, que se dale. está. Dale, que le adelante, debe la. adelante, venezolano. Buenas noches, era que estaba tomando café y escuchando al señor. Buenas noches, mucho gusto, contacto y todos los amigos. Bueno, mira, sobre el problema con el Warner, yo lo digo así, yo no sé cómo se pronuncia esa cosa. Esa gente, habría que ver la información que tú estás dando ahorita, porque en realidad no estoy muy al día. He visto algo confusa la situación, hay como una caída de información. La que tú estás diciendo para mí es nueva, es válida, es la que tengo. Es posible que lo hayan controlado, no se sabe. O lo tengo en duda, pues. Incluyendo, viendo a Putin hablando, lo dudo todavía.
porque yo estaba viendo unas declaraciones de esa gente esta mañana y el tipo estaba diciendo que iba por Putin. Ahora no sé si cambiaron, hay negociaciones. Ellos son muy amigos y el Wagner en Venezuela tiene soldados. La base aérea de Anzoátegui, donde están los Sukhoi, está custodiada. Yo los he visto, o sea, no es que es un secreto tampoco. No, tú pasas y tú ves a los rusos y vas a los bares y a los negocios y tú ves a los rusos ahí. No son soldados, son del grupo Wagner. El Wagner es en el aeropuerto de Caracas, en Charallave, o sea, donde yo vivo, también ahí se dice que hay como 15, porque ahí está una base misilística de los S-30, el misil ese ruso. Entonces, Putin confía mucho en esa gente, o confiaba, ¿no? Entonces, por lo menos amigos sí son, porque todos esos contratos que ellos tienen es a través de Putin, por supuesto, donde él les ha servido a Putin para aplicar lo que usa Estados Unidos. En lugar de mandar soldados propiamente rusos, manda ejércitos privados que los paga Maduro y el otro lo paga el otro país. En Nicaragua deben haber, especulo que en Cuba deben haber. Yo puedo hablar de Venezuela, sí los hay. Y los ve todo el mundo, no es secreto. No es un secreto. He leído inclusive que en la base aérea de Barquisimeto hay también, pero eso sí no los he visto. Entonces, si el tipo se le alzó, o sea, habría que ver, porque ya es difícil creerle a estas dictaduras que está pasando. Lo que tú dices, figúrate tú, tiene sentido, Contacto, porque resulta que el tipo puede decir, bueno, no, es que mi problema no es con Putin, sino con el señor este que es el ministro. Y ellos tienen diferencia, él ha tenido diferencia con todos los ministros, porque los acusa de una serie de cosas que puede tener razón o no. Pero yo creo que es especulación. Lo que pasa es que el tipo tiene mucho poder y, por supuesto, sus soldados, yo lo creo en ellos, son gente profesional que está todos los días practicando o peleando. Y bueno, y quiere más, el que tiene dinero quiere más. Entonces, a lo mejor quiere pasar a aplastar a Rusia. Puede ser que hasta Putin quiera acabar con los ministros o con su ejército porque le tiene miedo. O sea, quitarle la cúpula y dejársela a la gente guardia. Pueden haber eso sirve para especular como no tienes idea. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, lo que dijo el señor hace rato, el otro amigo que habló, puso de ejemplo a Afganistán y dijo que Ucrania puede ser Waterloo de Rusia. No, vale, si Rusia no ganó ninguna guerra en el siglo XIX, Dios mío. La única que ellos especulan y dicen y hacen bandera y la chillan y la vuelven a recontrachillar es la Segunda Guerra Mundial, y es falso. Eso estaban todos juntos. Si no, no derrotan a Alemania. Dios mío, no entiendo. Pueden leerlo, todas las guerras que tuvo Rusia. Peleó contra Alemania en la Primera Guerra, se rindió. Atacó a Finlandia, que chiquitico, 5 millones, 4 millones de habitantes contra 80 millones. Y los finlandeses lo pararon. Atacó a Afganistán, perdieron. En todos lados tuvieron que salir corriendo. Entonces, el ejército ruso tiene años que no gana una guerra. La Segunda Guerra Mundial, que se la apropian, es una expropiación, pues no, porque ellos no pelearon solos. Si ahí no ataca a Estados Unidos, Inglaterra y todo el mundo, hasta la India, todo el mundo que se metió en ese peón, los rusos los atravesaban, pero 10 veces. Porque no sé por qué tienen fama de malos. Yo creo que eso es parte de Hollywood, pero los tipos no son buen soldados. Porque los perros Finlandia, que es micro, vale. Vean cuando la Unión Soviética atacó la poderosa Unión Soviética, que era una potencia, mucho más potencia que Rusia hoy en día, comparando las épocas contra Finlandia, y no pudo. Entonces yo no sé por qué todo el mundo habla que Rusia es arrecho. ¿Arrecho de qué? O sea, no lo han sido nunca. Por Dios. Lean la historia. Alejandro el Grande fue el que armó un gran ejército ruso y sí recuperó y tal. Y Putin se quiere parecer a Alejandro el Grande, no a Stalin inclusive. Pero por lo demás, ¿qué es lo que hizo Stalin? Fue muy habilidoso. Los americanos y los ingleses se dejaron convencer y le dieron toda Europa, pues la mitad de Europa se la dieron en su momento. Eso fue lo que pasó. Porque si lo hubieran hecho, si los hubieran dejado tranquilos, los alemanes los vuelven harina. Los japoneses le ganaron las veces que le dio la gana a la guerra. Entonces, no entiendo por qué Putin tenía 15 días para ganar esa guerra contra Ucrania. Pasaron 15, el día 16 ya estaba listo.
hoy en día inclusive, con Wagner o sin Wagner, ya él perdió la guerra, la pierde emocionalmente y todo, se puede quedar hasta con territorios, pero el liderazgo que él pretendía lo perdió. Tiempo. Sí, sí, evidentemente emocionalmente es un ataque porque se le está gestando como una guerra de baja intensidad al interior que lo desgasta. Claro. Y lo deja desarmado, lo desgasta, no dejamos desarmado, lo desgasta en su guerra contra Ucrania y contra Occidente, o sea, al generarle al interior una guerra de baja intensidad y se está dando cuenta que el enemigo sí tiene enemigo interno, ¿no? Entonces, con esto, pues lo disminuye y se está evitando con este tipo de estrategias que intervengan otros países, ¿no? Y veremos qué tan, qué tan mito, qué tan mito y realidad es eso de los apoyos que China, que van a salir la India y que van a salir todos a dar la vida por él. No, ¿por qué? Porque con esta guerra de baja intensidad el conflicto se vuelve interno con un grupo armado, como es el grupo Wagner, militar, y le dividen al ejército ruso fuerte, ya se lo parten porque ahorita el grupo Wagner ya tiene a su favor, ha sumado a todo el aeródromo y a todo el ejército de la zona de Rostov y otras ciudades. Entonces, pues, ¿cómo pretende él ir a luchar en la guerra contra Ucrania cuando su mismo ejército ya está partido en dos y unos prácticamente ponen en riesgo su estabilidad en el país? Entonces, si continuar con Ucrania o mejor pongo mi situación en orden en Rusia. Adelante, Jesús. Adelante, Jesús. Sí, gracias, contacto. Pues es interesante el contexto y las primeras horas del día creo que era bastante confuso y ahorita ya por lo menos hay más información. O sea, pero también hay que ponerlo en contexto. O sea, Wagner es la mayor PMC de Rusia. Funcionaba como una unidad aparte del ejército, o sea, tenía sus unidades de asalto, sus unidades de artillería. De hecho, llegó a manejar también ciertos helicópteros en el asalto a Bakhmut. Entonces tenía un organigrama diferente que le permitía flexibilidad y por eso cosechó éxitos importantes en Bakhmut, porque no era la rigidez del ejército ruso. Y era gente, a excepción de la carne de cañón de los presos, bastante bien entrenado, o sea, no son reservistas o movilizados sin entrenamiento, es una, es una unidad que tiene capacidad de combate. Ahora, debemos de entender que el Estado, o sea, hay unas luchas de poder en el Estado Mayor ruso, donde diferentes generales y diferentes eh, personas, diferentes militares se pelean el poder. Y desde que llegó Shoigu en 2012 al Ministerio de Defensa, ha mantenido y les ha dado a todos los generales y a todas las regiones el poder necesario y las complacencias necesarias para que se mantenieran en paz. De hecho, ha sido con Shoigu y Gerasimov de los pocos que han sobrevivido desde el 2012 sin cambios mayores y han obtenido poder. Ahora, en el sitio de Bakhmut se comentaba mucho en canales de Telegram prorrusos y pro-ucranianos que Shoigu estaba ganando la partida al mandar a Wagner a la carnicería de tomar los últimos metros de Bakhmut. De hecho, Prigozhin se quejaba de que le faltaba artillería, que lo estaban mandando al matadero porque no tenían artillería. Unos decían que eso era propaganda rusa, que era para confundir al Estado Mayor ucraniano y así que mandara mayores unidades a la defensa de Bakhmut. Creo que esa pelea la ganó Shoigu y las capacidades de Wagner se vieron mermadas. Ahora, lo que estamos viendo ahora en Rostov principalmente, ya se publicaron videos donde unidades de Wagner estaban rodeando el ministerio
el Ministerio del Distrito Sur del Ejército Ruso, y horas después están platicando con el encargado de ese distrito, Prigozhin, y no recuerdo el nombre del general. Pero horas antes, Surovikin y Astervik, bueno, un general importante que se encarga de, o se dice que se encarga de todas las creaciones de las diferentes PMC que hay, que Rusia tiene, salieron a retirar el apoyo y a decirle a Prigozhin que se calmara, que bla, bla, bla. También nacionalistas de Donetsk y Lugansk